A menos que podamos reconectar con esa sensación de que formamos parte de un entramado de conciencia que es más que nosotros mismos, el sufrimiento es inevitable porque la raíz del sufrimiento es la sensación de separación. El cambio generativo es justamente la invitación a utilizar en esos momentos donde todo lo que yo conocía, todo lo que me había funcionado hasta antes, todos mis mapas de acción que me venían funcionando fallan, porque la invitación es a hacer algo completamente nuevo, como ha sucedido y como está sucediendo aún todavía con esta crisis de la pandemia de COVID-19, ¿no? Yo creo que es un momento único el que estamos viviendo como humanidad. No creo que exista, al menos en la historia registrada, un momento donde como humanidad estemos todos enfrentando lo mismo y estemos todos invitados a encontrar alternativas. Esto es Existo Radio. Existo Radio. Juntando a creadores, maestros, curiosos, expertos, buscadores y creativos culturales. Compartiendo experiencias y epifanías, ofreciendo herramientas y secretos universales. Sus palabras y nuestra escucha tienen el gran poder de inspirarnos para evolucionar, emprender, interesarnos y de aprender. Y también de recordarnos que la vida es mucho, mucho más. Bienvenidos a un nuevo episodio de Existo Radio. Queridas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Existo Radio. Hoy tengo el gran placer de presentaros una charla muy especial con Daniel Oil. Además, si te quedas hasta el final, vas a disfrutar de un par de sorpresas que en el momento de la grabación de esta charla sentí en mi cuerpo realmente esto de volver a casa, a la confianza de que, como dice Daniel, somos tiernos y a la vez infranqueables, que no estamos separados, no hay separación. Daniel Oil es docente, formador y comunicador con amplia experiencia en Argentina y Latinoamérica. Es facilitador de procesos de cambio personal y organizacional, especialista en temas de comunicación desde un abordaje sistémico. Nacido en Buenos Aires, Argentina, Daniel Oil es también coach personal, organizacional y de equipos, director de Conciencia Generativa, un programa de desarrollo profesional en el cambio generativo certificado por la IAGC, Master Trainer en PNL certificado por la NLP University de Santa Cruz, California. Es coach ontológico profesional, coach de PNL certificado por The Society of NLP, coach generativo certificado por la IAGC y representante regional para Latinoamérica de la IAGC, que es la Asociación Internacional para el Cambio Generativo, cofundado por Robert Dilts y Stephen Gilligan. Formado en hipnosis ericksoniana y trance generativo con Stephen Gilligan, es también director de Hikari Comunicación Generativa, docente senior de la Escuela Argentina de PNL y Coaching, co-creador de Tiempo de Magos, espacio de entrenamiento en hipnosis ericksoniana y trance generativo dictado en Argentina y Latinoamérica, socio fundador de Calenda Software, consultora dedicada al desarrollo de sistemas intuitivos orientados a pymes, miembro de la Asociación de Programación Neurolingüística en Argentina, miembro fundador de la Red Latinoamericana de PNL y ha dictado programas de extensión universitaria para la Universidad Tecnológica Nacional, Universidad del Museo Social Argentino y Universidad Nacional de La Matanza. Qué hermoso encuentro hemos tenido y qué ganas de que lo viváis vosotras y vosotros también. Nuestra charla la hemos celebrado ahora con motivo del próximo Congreso Internacional Virtual Multilingüe de la IAGC, la Asociación Internacional para el Cambio Generativo, donde personas de todo el planeta nos unimos para ampliar esta red de conciencia aún más, para reaprender a volver a casa, volver a sentir, volver a encontrarnos en todos nuestros planos con confianza y con ternura. Algo tan necesario en los tiempos que estamos viviendo todos, sin excepción. Te recuerdo que si quieres apoyar Existo Radio, te invito a que te suscribas en la plataforma donde más cómodamente escuches estos audios y los compartas a gente querida. Yo he aprendido muchísimo y me han inspirado muchísimos podcasts gracias a que gente lo ha compartido conmigo de la misma manera. Por ello, amplifiquemos entre todos este mensaje. Ahora, sin hacer esperar más, que disfrutéis muchísimo de esta charla tan maravillosa con Daniel Oil. Bienvenido, Daniel, a Existo Radio. Gracias, Alex. Muchas gracias por la invitación.
Es un placer y muchas gracias por dedicarnos un ratito aquí en Existo Radio, porque para mí es un honor que estemos charlando este rato y disfrutar de tu compañía y de tu sabiduría. Tú y yo nos conocemos por haber coincidido en el marco de la IAGC, la International Association for Generative Change, la Asociación Internacional para el Cambio Generativo, cofundado por Stephen Gilligan y Robert Dills, y nos hemos vuelto a encontrar ahora con motivo del próximo Congreso Internacional Virtual Multilingüe, muy importante, de la IAGC, que se celebra ahora del 15 al 18 de abril. A mí me encantará indagar mucho más en todo lo que va a ser el Congreso, porque yo participé el año pasado también y fue para mí una nueva ventana a un mundo infinito de posibilidades generativas. Luego hablaremos de eso, pero antes de ello me encantaría saber cómo empezó tu recorrido, tu proceso como aprendiz crónico, apasionado por la comunicación, el aprendizaje y las posibilidades infinitas del ser humano para transformarse y sanar. Es decir, ¿cómo fue el momento en el que sentiste tú que tenías que detenerte a observarte? Mira, si puedo ir hacia atrás, era realmente muy joven. Recuerdo como la mayor parte de mi generación devorábamos Hermann Hesse y estaba yo leyendo, creo que estaba en el tercer año de la secundaria, debía tener unos 15, 16 años, y leía en El Lobo Estepario que el personaje cada tanto se ponía una fecha de suicidio para poder seguir viviendo, porque decía que la vida tenía muy poco sentido. Y yo me quedé reflexionando y pensando que si lo único que había en la vida era eso que yo veía y eso que estaba sucediendo cada día y lo que aparecía en los diarios, realmente la vida tenía muy poco sentido. Que tenía que haber algo más, que tenía que haber un propósito más profundo en el que estuviésemos aquí, encarnados en este planeta, aunque en ese momento ni siquiera manejaba estos términos como pensar en estar encarnado, pero sí la certeza de que tiene que haber algo más. Y ya desde muy joven empecé a explorar en el yoga, en las disciplinas orientales, y tuve todo un largo periodo de búsqueda en todo lo que tiene que ver con Oriente. Luego el camino me llevó por el mundo de la informática, del desarrollo de software, y si bien seguía en mi búsqueda interna, no pensaba que lo mío tenía que ver con los demás, hasta que, invitado por unos amigos, participé de un entrenamiento de varios días que tiene que ver con desarrollo personal y profesional, y noté que después de 5 días de estar entrenando ciertas prácticas, yo hablaba distinto. Y que a partir de que yo hablaba distinto y usaba el lenguaje de manera distinta, empezaban a suceder cosas diferentes. Y eso me generó mucha curiosidad. Yo desde muy pequeño sentía que las palabras eran mis aliadas, ¿sí? Que si yo en algún momento me encontraba necesitado de algo, podía contar con el lenguaje, podía contar con las palabras para que vinieran en mi asistencia, ¿sí? Y así que indagando un poco acerca de qué era lo que había aparecido en este entrenamiento, que era totalmente vivencial, no había ninguna parte teórica, me enteré que utilizaban muchas cosas de Gestalt, muchas cosas de psicología transpersonal y también mucho de programación neurolingüística. Yo jamás había escuchado el término. Y me generó mucha curiosidad y empecé a explorar en la programación neurolingüística esas conexiones entre el lenguaje y cómo construimos realidad, los seres humanos, y cómo dentro de esa realidad logramos o no logramos lo que queremos. Y empecé primero como una cosa para mí. Hice el primer nivel y después un segundo nivel y después había un entrenamiento para entrenadores. Yo no tenía ninguna intención de entrenar a nadie, pero dije, vamos a ver cómo es esto de completar algo. Venía con un historial de emprender cosas que no completaba, tomaba la información que necesitaba y luego cuando tenía lo suficiente dije, ¿cómo será esto de completar un proceso que tiene 3 niveles y completar los 3 niveles? Así que me puse a hacer el entrenamiento para entrenadores y descubrí la fascinación. Primero yo pensé que lo que me apasionaba era enseñar. Y después me di cuenta con los años que en realidad lo que a mí me apasiona es la capacidad del ser humano de aprender. Y lo que me invita a enseñar es el aprendizaje que percibo en los demás y el aprendizaje que me genera a mí el hecho de estar enseñando. Yo siempre digo que así como los actores suelen decir que el día que no sientan mariposas en el estómago antes de un estreno, será que deben dedicarse a otra cosa. Yo digo que el día que yo complete una capacitación, un entrenamiento, una formación,
y sienta que no ha aprendido nada con ese grupo, puede ser una señal de que tal vez sea hora de dedicarme a otra cosa, pero por el momento lo veo lejano. Y luego de años ya de estar entrenando programación neurolingüística, también me empezó a suceder que sentía que no era suficiente, que debía haber algo más. En las palabras de Don Juan, empecé a sentirlo como un camino al cual le faltaba corazón. Y buscándole corazón, estaba una noche navegando por internet y encuentro un artículo de Robert Dills justamente acerca de coaching a nivel de identidad. Y ya el título era un pequeño paper que había escrito con su esposa, Deborah Bacon. Y comencé a leer y dije, esto es lo que yo estaba buscando. Alguien está trabajando en el nivel de la identidad, no solo de los comportamientos, de los resultados, sino de cómo me transformo a mí cuando estos mapas de identidad que vengo usando por cambios en el contexto o simplemente por cambios en mi vida han caducado. Y buscando la posibilidad de entrenar con Robert Dills, encontré que había un congreso de 9 días en México, donde además al final de ese congreso había un entrenamiento de 3 días con Stephen Gilligan. Así que emprendí un viaje iniciático a México, donde, tuve la posibilidad de conocer a Robert. Lo conocía a través de sus libros, que habían sido como la base de mi formación en programación neurolingüística, pero fue mi primera experiencia con Steve Gilligan, y realmente dije, este es un modelo que quiero seguir, y a partir de ese entonces, estuve muchos años entrenando con los dos y ahora colaboro y trabajo con ellos en la IAGC, ¿no? Así que ese ha sido un poco mi recorrido, explorando hipnosis ericksoniana, coaching ontológico, comunicación no violenta, o sea, todas cosas que tienen que ver con el lenguaje y la capacidad de generar transformación a través del lenguaje, y más recientemente incluyendo el cuerpo, ¿no? Como parte central del proceso, y esto que llamamos en el cambio generativo los modelos somáticos. Me venía a la mente ahora, mientras explicabas el proceso, cuántas estructuras hay, ¿no? Y cuántas se pueden traspasar o modificar, alterar a través de todos estos trabajos que tú has ido adquiriendo y experimentando y enseñando a otros, ¿no? Vivimos en un mundo de estructuras. En el momento en el que estamos viviendo ahora, ¿cuántas estructuras se caen, ¿no? ¿Cuántas ya no funcionan? Sí, yo creo que es un momento único el que estamos viviendo como humanidad. No creo que exista, al menos en la historia registrada, un momento donde como humanidad estemos todos enfrentando lo mismo, estemos todos frente al mismo desafío y estemos todos invitados a encontrar alternativas, ¿no? Creo que en términos del trabajo que yo hago, esta pandemia nos enfrentó con limitaciones que creíamos intraspasables y nos hemos visto día tras día, derribando esas estructuras que en realidad justamente eran mapas que nos estaban limitando, que en algún momento fueron muy útiles y que sin embargo en el presente se habían convertido en impedimentos para el próximo nivel. Y yo creo que estamos en eso, ¿no? En ver que hay una nueva manera donde podemos tal vez estar respetando más el planeta, donde podemos dejar de movernos innecesariamente, dejar de ir de aquí para allá para hacer cosas que podemos hacer desde nuestro hogar y reservar esa maravilla que es el encuentro humano para cuando va a ser para eso, ¿no? Para tener encuentros humanos. Sí, sí. Cuando estaba hablando ahora de estructuras y de este momento en el que estas estructuras, muchas que ya no son válidas en esta, como decía Robert Dills en la presentación de IAGC para abril, que decía ¿cómo lo llamaba? La nueva no normalidad o algo así. La nueva no normalidad, sí. Sí, y nos ha puesto a muchos en situaciones, puede ser internamente o externamente, muy extremas, ¿no? Nos hemos ido a límites y a extremos emocionalmente, físicamente, socialmente, económicamente, de todo tipo. Y me viene preguntarte por qué sigue habiendo tanto sufrimiento en nuestro día a día, ansiedad, estrés, dolores físicos, emocionales. Desde tu visión, ¿qué está pasando? Mira, yo de alguna manera he explorado con muchas filosofías y en este momento el abordaje filosófico al que me siento más cercano, más convocado es el del budismo, ¿no? Y el budismo dicen que el sufrimiento humano tiene tres raíces, ¿no? Que son
el enojo, la ira, el temor, el miedo y esencialmente la ilusión de que estamos separados. O sea, mientras no recuperemos esta sensación de formar parte de algo mayor, en uno de sus libros en el que él se aparta un poco de los modelos ericksonianos para traer algo nuevo, Stephen Gilligan plantea como algunos principios de lo que llamó el abordaje de self-relations, y el primero es: hay una inteligencia en el mundo que es mayor que tú. Y a menos que podamos reconectar con esa sensación de que formamos parte de un entramado de conciencia que es más que nosotros mismos, el sufrimiento es inevitable, porque la raíz del sufrimiento es la sensación de separación. Es muy fuerte que esto salga así. Bueno, ya sabemos que las cosas no pasan por casualidad. Precisamente por esto, ¿no? Este campo que nos une, que nos conecta, del que no estamos separados nunca. Esta mañana, te voy a poner un ejemplo mío. Esta mañana yo he salido a correr. Hoy tenía resistencias, pero he salido igual. No he pensado, he puesto la ropa de correr y he salido a correr. Y a la vuelta he ido por un sitio diferente, a un sitio que me encanta, que es al lado de un riachuelo. Y me he parado a mirar. Y he hecho como que estoy estirando para que no parezca que estoy ahí no haciendo nada, y he pensado: quien me vea me va a cuestionar qué hago aquí yo parada mirando a un río. Fíjate las cosas, ¿no? Mi cabeza. Y de repente algo, porque ya venía de hacer deporte, entonces estaba un poquito más abierta, algo en mí ha dicho: ¿pero quién va a venir a decirte nada? Tú también perteneces a esto. Y para mí ha sido un pum. Hoy, esta mañana, hace unas horas. Ha sido como muy fuerte. Y ahora, claro, uno esto a lo que estás diciendo, ¿no? De que somos parte de un todo, que no estamos separados, y que yo, por el hecho de querer ir a pararme delante de un río, también me lo merezco, también puedo, no pasa nada, ¿no? No va a venir nadie a juzgarme ni a castigarme por hacer algo que está, entre comillas, pues no es lo más normal, no sé, no, está muy bien hacerlo, pero no es lo más normal, en una normalidad cualquiera. Te escuchaba y recordaba a Jon Kabat-Zinn, médico que propuso la idea de traer formas simples de meditación al ámbito de la medicina, y creo esto que hoy día todos conocemos como mindfulness. Y él decía que tal vez ha llegado el momento de ser verdaderos seres humanos y dejar de ser seres humanos. Sí. Porque nuestra cultura nos ha traído esto: tengo que estar todo el tiempo haciendo algo, no puedo estar simplemente siendo frente al río. ¿Qué va a decir la gente? Que no estoy haciendo nada. ¿Cómo es esto de simplemente estar siendo yo frente al río, ¿no? Y te escuchaba y me venía esta idea, que cómo es esta pulsión que tenemos al hacer, y no podemos simplemente detenernos a ser parte de, ¿no? Porque en el momento en que nos detenemos a simplemente ser, yo siento que empieza a ser como evidente que somos parte de. Un poco como hablamos en el cambio generativo: no somos olones, partes de olones mayores, ¿no? Completudes que a su vez son parte, ¿no? Esa idea del olón de que es todo y parte al mismo tiempo, ¿no? Y nosotros nos hemos quedado con esto de ser una parte aislada, y nos olvidamos de que esa parte completa es parte de algo mayor. Sí. Uf, me emociona muchísimo, ¿eh? Estoy como ahora mismo vibrando. Vibrando. Esto me lleva a preguntar, vale, ¿qué podemos hacer para retomar esa confianza, esa fe, como queramos llamarlo? Porque al final relacionamos mucho a las palabras, como decías tú, ¿no? Que eres usuario de palabras y que las palabras te guían, te llevan o las traes. ¿Qué podemos hacer para volver a sentir esa unidad, ese todo, que no estamos separados? Tú has dicho, volver a sentir. Antonio Damasio, este gran neurofisiólogo lusitano, escribió su libro que se llama El error de Descartes, ¿no? Esto que pienso y por lo tanto existo, y decía, como los mamíferos que somos, veníamos sintiendo millones de años antes de que nuestra mente cognitiva, utilizando los modelos que usamos en cambio generativo, pudiese producir un solo pensamiento en forma de palabras, ¿no? Entonces creo que el camino de regreso a casa es a través del cuerpo. Y yo a veces, bromeando, parafraseando una vieja
novela colombiana, digo que sin cuerpo no hay paraíso. Mi concepción del paraíso hoy en día es con el cuerpo. Yo no creo que el cuerpo sea un error de la creación. O sea, si estamos aquí con un cuerpo es porque el cuerpo es vehículo para lo que sea que hayamos venido a hacer aquí en este plano. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué estamos aquí? El ser humano en este planeta o en el todo. Mi humilde comprensión de este momento es que somos la autoconciencia del planeta. O sea, que somos la posibilidad de esta enorme masa de energía y de ser consciente de sí misma. Y que todo el camino de la evolución llega a este punto donde a través del lenguaje, de un montón de desarrollos, podemos ser conscientes de que somos parte de algo más grande. Y estamos aquí para manifestar eso plenamente. Y creo que lo que nos ha pasado es que nos hemos separado de la naturaleza. Que de alguna manera la autoconciencia es algo muy nuevo. Es algo muy nuevo. Si pensamos la evolución de la conciencia desde los minerales hasta el ser humano, la aparición en toda esa evolución desde hasta ahora, o sea, la autoconciencia es algo sumamente joven. Y esta mente capaz de crear mapas por disociación es algo muy moderno y somos como un niño encaprichado con su juguete nuevo y que quiere resolverlo todo con su juguete nuevo, olvidándose de otras partes mucho más antiguas, mucho más sabias. Entonces, yo creo que estamos aquí para manifestar plenamente la capacidad de la conciencia de ser consciente de sí misma, ¿no? Sí. Y por el hecho de ser tan nuevo la autoconciencia, de alguna manera, no sé, como yo lo entiendo, como mi mente ahora mismo está tratando de procesar, es que, vale, si esa sección es tan nueva, tenemos que pasar por todo esto para evolucionar hacia algún lugar, ¿no? Tiene que haber sombras y crisis y movimiento en general, aunque duela, ¿no? Para poder traspasarlo, ¿no? Trascender. Exactamente. Los procesos de desarrollo y de aprendizaje, tal vez de alguna manera el mundo fue llevado por una forma de entender la relación entre el ser humano y la naturaleza que otras culturas no tenían, y esto nos ha llevado casi a un callejón sin salida. O sea, estamos a tiempo, pero siento que somos como los lemmings avanzando hacia el precipicio. Estamos destruyendo las condiciones que hacen posible la vida del ser humano en el planeta. No nos equivoquemos que no estamos destruyendo el planeta, que para eso que no tenemos cómo destruir. Podemos destruir todas las condiciones para nosotros vivir aquí, el planeta se regenerará a sí mismo. Mira, bastaron un par de semanas de que no estuviéramos andando por aquí todo el tiempo y con todas las fábricas funcionando para que mi jardín se llenara de mariposas y los canales de Venecia de cisnes y delfines, y aparecieran osos en los pueblos de España y demás. Como la naturaleza está ahí, tocando a la puerta si nos quedamos quietos un momento. Así que estamos, simplemente destruyendo las condiciones para poder ser felices en este planeta. Espero que nos demos cuenta a tiempo. Estos movimientos de las acciones de personas como tú, ¿no? Que se juntan con otras personas como tú y como yo, y que de repente se va creando una red dentro de esta red más grande y que ojalá continúe creciendo, ¿no? Y que en congresos como la IAGC, que va a suceder ahora en breve, esto cada vez crece más. Es increíble, ¿no? Y ahí también se manifiesta el poder de nuestra propia naturaleza de poder adaptarnos a las circunstancias, porque el congreso el año pasado iba a ser presencial y de repente se transformó a un evento virtual que fue enorme y que este año otra vez y que está en más crecimiento, ¿no? Sí, completo. Y cómo finalmente el congreso virtual del año pasado, para sorpresa de todos los que participamos, fue infinitamente mejor que lo que habíamos planeado presencialmente, porque pudo participar muchísima más gente que de ninguna manera hubiese podido viajar al sur de Francia para participar del congreso por 1 millón de motivos diferentes. Así que sí, creo que esto que tú dices, ¿no? Estamos como creando una red de conciencia y cada vez estamos como los que vibramos en esa misma frecuencia, estamos encontrando la manera de volver a conectarnos, ¿no? Es muy aliviante acordarse y apoyarse en eso. A mí me pasa, porque claro, todos tenemos en nuestro día a día cosas, no solo ya a nivel mundial, en nuestro día a día, y apoyarnos sobre esto, ¿no? El, como decías tú, volver a sentir y tener nuestras anclas para poder sentir es
Es un gran recurso. Sí. Para aquellos a los que la palabra generativo, que estamos mencionando mucho, no les resulte aún del todo familiar, ¿cómo lo podríamos definir? La palabra generativo, lo generativo. Cuando hablamos de generativo, de lo que estamos hablando es de esa capacidad que es casi distintiva del ser humano de crear cosas que no existen. Una de las capacidades de esta mente más joven es poder reflexionar sobre el pasado, tener aprendizajes, diseñar futuro y crear cosas que nunca existieron. Y el cambio generativo es justamente la invitación a utilizar en esos momentos donde todo lo que yo conocía, todo lo que me había funcionado hasta antes, todos mis mapas de acción que me venían funcionando, fallan porque la invitación es a hacer algo completamente nuevo, como ha sucedido y como está sucediendo aún todavía con esta crisis de la pandemia de COVID-19, ¿no? Entonces, la generatividad podemos tomarlo como un sinónimo prácticamente de creatividad. Y en el cambio generativo entendemos esa generatividad como un diálogo constante que existe entre nuestra mente verbal consciente, que está bajando a realidades momento a momento y en la que nos hemos apoyado, especialmente en los últimos 500 años de la historia, y esta especie de campo cuántico de posibilidades infinitas, que es lo que en este modelo llamamos nuestro inconsciente creativo, ¿no? Y como la generatividad tiene que ver con volver a reactivar ese pendular, ¿sí? Entre ese campo de infinitas posibilidades, donde aún no sucede nada, es todo potencial y posibilidad, ¿sí? Como la función de onda en la física cuántica, y este colapso de la función de onda en realidades específicas. Si me quedo del lado de la creatividad cuántica, nada sucede, todo es posible, pero no sucede nada. Si me quedo solamente con un mapa, con un modelo, me vuelvo fundamentalista y nada nuevo tampoco puede suceder, seguiremos perpetuando lo que ya existe. Así que es necesario, ¿no?, volver a este balanceo entre nuestras dos formas de estar, ¿no? Posibilidades infinitas, realidades específicas. Y entrenamos justamente muchas formas de mantener ese pendular activo, de que no se frene en ninguno de los dos lados. En los 4 días de entrenamiento de coaching generativo que se hizo hace menos de un mes, yo volví a conectar de nuevo con lo somático, con el movimiento. Y de hecho, justo antes de empezar tú y yo la charla, me he pegado un baile, porque realmente es que es, como decías, volver a sentir a través del cuerpo. Es todo un nuevo mundo. De repente la cabeza no pilota, sino que hay mucho más, ¿no? Cuando queremos hablar del uso de modelos somáticos, a mí siempre me gusta recordar esta anécdota de Isadora Duncan, la gran bailarina norteamericana que trajo esta forma así súper expresionista y abandonó los tutús y danzaba descalza y con túnicas griegas. Y después de una de sus performances estaba con un grupo de críticos y uno le pregunta a Isadora, ¿qué nos quisiste decir con eso que bailaste? Y Isadora sonrió y le dijo, ay muchachos, si pudiera decirlo con palabras no tendría necesidad de danzar, ¿no? Y no porque si tengo la palabra ya todo lo demás resta. Lo que ella decía, y este es un comentario que hace Bateson sobre este episodio, él dice, lo que Isadora quería decir es, la clase de mensaje que yo quiero transmitir no pertenece a la clase de mensajes que pueden transmitirse con palabras. Porque la palabra tiende a significar, a dar un significado específico, y en cambio el movimiento es simbólico, es metafórico, ¿no? Y además la metáfora, y cuando metaforizamos cosas a través de movimiento, la metáfora tiene la capacidad de ser comprendida por muchos niveles diferentes de nuestro sistema nervioso. Y Howard Gardner, el que propuso el modelo de las inteligencias múltiples, decía, es posible que nuestra inteligencia metafórica sea la única capaz de comunicarse simultáneamente con todas las otras formas de inteligencia. Así que, especialmente en mi trabajo, que yo llamo conciencia generativa, trabajamos muchísimo con metáforas somáticas para acceder a recursos, para generar cambios de estado, para representar objetivos, metas, anhelos del corazón. Y mi trabajo va mucho por trabajar con modelos somáticos, ¿no? Al hilo de esto que estamos hablando, ¿nos quieres contar un poco acerca de conciencia generativa? Bueno, conciencia generativa es un programa
de desarrollo personal y profesional en el cambio generativo, que está certificado por la IAGC, y donde esencialmente estamos trabajando muchas herramientas de hemisferio derecho. Desde que yo comencé a entrenar con Steve Gilligan, tuve claro que este era un mensaje que yo quería transmitir a través de la música, que era una de mis pasiones de toda la vida. Otra cosa que me ha pasado es que yo siempre utilizaba música en mis entrenamientos, mucha música en mis entrenamientos, y sin embargo, en cuanto empecé a explorar más y sentir más esto de la mente de campo, empezaba a sentir que esa música grabada que yo traía a los entrenamientos estaba resonando con otro campo y estaba trayendo una información que de alguna manera condicionaba lo que estaba sucediendo aquí, y que la única manera de solucionar eso es que hubiese música en vivo, que hubiese un músico que pudiera estar, varios músicos, resonando con lo que estaba sucediendo en ese campo. Así que convoqué a Matías Ortolá, un amigo músico profundamente dedicado a creación espontánea, con otros músicos, con bailarines, con pintores. O sea, realmente esto de jugar a estar disponible para lo que está presente, ¿no? Y fue interesante porque la primera convocatoria fue para que él hiciese música en los entrenamientos, pero luego al conversar empezamos a ver cuánto se parecía una sesión de improvisación musical a una sesión de coaching, a una sesión de cualquier proceso de abordaje de transformación personal, a cualquier momento de acompañamiento a otro en un proceso de sanar o de transformarse o de ir por sus metas, por sus objetivos. Y empezamos a encontrar todos los paralelos que había entre poder improvisar música y poder improvisar conversaciones generativas, conversaciones transformacionales. Así que ya hace 6 años que venimos llevando adelante este entrenamiento en diferentes formatos, intensivos en la naturaleza, formatos semanales, ahora formatos virtuales, y la gran sorpresa fue poder hacer todo esto que hacíamos en presencia a través de plataformas digitales, encontrando las maneras de poder realmente traer todos estos modelos somáticos, toda esta idea del cuerpo, y poder ofrecerlo en español, que es algo que nadie está ofreciendo dentro del campo del cambio generativo, ¿no? Así que bueno, es nuestro bebé, ya tiene 6 años, ya es un niño realmente que va a ir a la escuela, y la verdad que estoy muy feliz de que además pueda ser ofrecido dentro del contexto general del cambio generativo y de la IAGC. Ay, me has volado la mente, porque yo soy muy musical, todo es música también para mí, ritmo, música. Tengo una curiosidad si también las voces son improvisadas y se canta en cualquier... No tiene que ser unas palabras coherentes, quiero decir. No, de hecho, una de las cosas que invitamos a la gente es a poder hablar en lenguajes del corazón, y entrenamos maneras de hablar que puedan transmitir mucho sentido sin ningún significado. Y cómo yo puedo conectar con algo que tú me traes y poder decirte, y cómo sentir que te estoy diciendo cosas. Sí. Y cómo tú saber que estás entendiendo cosas, porque, por ejemplo, la parte de nuestro sistema nervioso que procesa las emociones no sabe qué hacer con el lenguaje, porque es completamente prelingüística, y le estamos hablando al mamífero directamente, ¿no? Como suele decir Steve Gilligan, nos proponemos hablar en mamíferés. Esa lengua con que la corteza cerebral no tiene nada que hacer, pero nuestra mente de mamífero, nuestro cerebro antiguo comprende perfectamente. Sí. ¿Cómo sería un primer acercamiento con una persona que llega, que no ha trabajado contigo antes? ¿Cómo se empezaría a trabajar? ¿O es diferente, depende del campo que hay en ese momento y de la situación? ¿O cuál sería un primer paso? Un poco has respondido que sería diferente con cada persona, pero hay como algo que es bastante recurrente y se repite en primeras sesiones, y es que en algún momento de la conversación, después de que la persona ha descargado, por decir de alguna manera, lo que la trajo al encuentro, normalmente sucede que la persona está completamente tomada por su cabeza. Así que le digo, bueno, tengo la sensación de que hasta ahora he estado conversando con tu cabeza. Y querría preguntarte si tú crees que tu cuerpo tiene sabiduría. Y normalmente la persona me responde que sí, si no, no estaría trabajando conmigo, estaría viendo a alguna otra persona. Entonces digo, ¿qué te parece si ahora le dedicamos algún tiempo a invitar a tu cuerpo a formar parte de esta conversación?
Y ahí la primera práctica es detenernos, encontrar los apoyos, o sea, no buscar, sino ir al encuentro de mis apoyos a través de la relajación, ir al encuentro de la respiración, poder encontrar este eje y encontrar lo que llamamos un centro somático. O sea, por dónde está pasando, utilizando otra metáfora de Steve Gilligan, el río de la vida en este momento, ¿no? Y a mí me gusta pensar que el río de la vida está pasando siempre por el cuerpo. Y que cuando nos desconectamos del cuerpo también nos desconectamos del río del vivir, ¿no? Así que el primer es volver a encontrar una sensación sentida en el cuerpo. A partir de esa sensación en el cuerpo es que yo puedo invitar a que desde esa sabiduría aparezca un movimiento que represente cosas, que simbolice recursos, incluso que represente obstáculos y como desde el cuerpo podemos metafóricamente transformar cosas que lingüísticamente sería complejísimo hacer, ¿no? Una sensación sentida en el cuerpo, como decía Eugene Gentlin, el creador del focusing, para mí es la clave de acceso a otras formas de inteligencia. En el momento en que podemos salir de la cabeza y registrar dónde estás experimentando esto en tu cuerpo, que a veces es todo un desafío para personas que vienen muy del mundo de las empresas, muy del mundo ejecutivo, manifiestan un problema y le pregunto, ¿y cuando me dices todo esto, dónde lo estás registrando en tu cuerpo? Y la persona tiene así como un trance de confusión, ¿cómo en mi cuerpo? Sí, me cuentas todo esto que te preocupa. ¿Dónde registras esa preocupación en tu cuerpo? ¿Dónde lo sientes? Y me dice, yo no siento mi cuerpo, yo solo lo siento cuando me duele, cuando estoy enfermo. Bueno, ese es el nivel de disociación en el que vivimos, en que no estamos recibiendo información del único lugar donde sabemos qué nos pasa a nosotros con lo que está pasando. Del único lugar donde tenemos, yo digo, control de calidad de nuestros constructos cognitivos, de los mapas mentales que creamos, de los mapas lingüísticos que creamos. Si yo no sé cómo se siente lo que estoy diciendo, cómo se siente lo que estoy pensando, no estoy dejando que la vida se comunique con mis ideas y vivo en un mundo disociado, ¿sí? Porque nuestra mente cognitiva opera esencialmente por disociación, para crear estos mapas que nos permiten navegar la experiencia de estar vivos con un poco de sensación de menor incertidumbre. Nos separamos de ella para dibujarla, para narrarla, para evaluarla, pero siempre separados. Así que el primer trabajo es reconectar, ¿sí? Este cerebro craneal ahora sabemos que tenemos un cerebro cardíaco, un cerebro entérico en la panza, entonces que otra vez la información de estos 3 lugares donde tenemos, al menos hasta donde sabemos ahora, actividad neural, puedan volver a estar interconectados. Y el primer trabajo arranca por lo que llamamos abrir el canal vertical. A mí se me ha abierto el canal vertical solo de escucharte, ¿eh? En serio. O sea, te estaba observando y estabas haciendo además movimientos y claro, a través, no sé, mis neuronas espejo, no sé si es por ello, pero al observarte a ti, a mí el pecho se expande. Yo ya no puedo, creo que si me ataran las manos yo no podría hablar. Porque siento que la mitad de lo que digo lo estoy diciendo con mi cuerpo. A mí me está pasando igual y además ahora en estos tiempos tiempos de Zoom, que estamos de cintura o pecho para arriba, esto de las manos, ¿no? Ahora estoy moviendo yo las manos mucho a la altura de mis ojos, pero pasa mucho, ¿no? Aparte que nos expresamos así. Tú sabes que especialmente entrenando a entrenadores, y yo creo que esto de la capacidad de comunicarnos por una plataforma digital estilo Zoom es algo que ha venido para quedarse, que un montón de cosas que antes solo podían hacerse presencialmente ahora serán hechas por Zoom. Y una indicación que yo les doy es, una vez que te colocas frente a la pantalla, asegúrate de no tener un montón de techo por encima tuyo, porque eso no le da ninguna información a la persona con la que estás hablando. Y luego les doy un pequeño tip. Colócate a una distancia de la pantalla que si te tapas el rostro con tus manos puedas ver tus codos. De manera que gran parte de todo esto con lo que nos comunicamos esté disponible para la persona con la que estás hablando. Y creo que es una buena señal porque transmitimos muchísimo más con nuestro cuerpo de lo que nosotros estamos conscientes. Y a veces el no ver el cuerpo de la otra persona nos puede llegar a funcionar como un ruido realmente en la comunicación, un ruido que me impide comprender, como decía Isadora, aquello que las palabras no pueden transmitir. Y todo eso que el lenguaje a veces es incompleto o insuficiente para transmitir, allí está el cuerpo. Cuando
nos animamos, y en nuestra cultura realmente tenemos que animarnos a habitar completamente nuestro cuerpo y utilizarlo. O sea, hay culturas donde gesticular demasiado es como de mala educación, por ejemplo, culturas muy del norte de Europa, donde está mal visto que gesticules mucho porque, claro, se notaría lo que sientes. Cuando gesticulas, tu cuerpo dice un montón de cosas que tal vez tu mensaje verbal no quiere comunicar. Típico de una cultura basada en la disociación, ¿no? Y pensar que lo que piensa la cabeza es más importante que lo que siente el cuerpo. Una cultura acostumbrada a que el cuerpo siente cosas que van en contra de lo que la cabeza piensa, ya tenemos todo un repertorio de cosas para tomar para acallar al cuerpo, adormecerlo. Qué bien recordar esto y saber que ahora hay movimientos que están invitando a que aprendamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Que cada vez se expande más. Una de ellas es el Congreso Internacional Multilingüe de la IAGC, que se celebra ahora el mes de abril, del 15 al 18, de forma virtual. Y como bien decías tú, si no fuera virtual sería más complicado reunir a tantísima gente de todos lados del planeta, porque esto está en ¿cuántos idiomas? Es que no sé, abres la página web. 7 idiomas, o sea, en inglés, y además los plenarios de Stephen Gilligan y Robert Dills estarán traducidos simultáneamente en 6 idiomas. Lo novedoso de este congreso, además de la traducción simultánea en todos los idiomas, es que el congreso tendrá secciones en cada uno de esos idiomas. Entonces habrá ponencias en español, ponencias en francés, ponencias en portugués, ponencias en ruso, ponencias en japonés, ponencias en chino. Entonces tendremos un congreso que estará sucediendo las 24 horas del día porque estamos cubriendo todos los usos horarios. Para las actividades en lengua castellana tenemos actividades desde muy, muy temprano, lo que sería para nosotros en la madrugada, que es una hora muy aceptable para Europa, hasta horarios que serían demasiado tarde en Europa porque sería la medianoche. Así que tendremos muchísima actividad y la posibilidad de estar escuchándonos desde todo el mundo, ¿no? Habrá gente de España, de México, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay. Será realmente una gran oportunidad de escucharnos hablar del cambio generativo en nuestra lengua, que es algo que hasta ahora no había sucedido. Siempre, de alguna manera yo venía proponiendo hace mucho tiempo en la IAGC que para que una organización sea verdaderamente internacional, tiene que ser multilingüe. Porque si no hay una lengua que está como por encima de las otras, y siempre los que hablamos otra lengua, no importa, tal vez tú o yo nos podemos sentir muy fluidos hablando en inglés, pero no es el caso de la mayoría de las personas que hablan nuestro idioma, y entonces tenemos que estar presentando una traducción de lo que hacemos, y la gente que comparte nuestra lengua tampoco tiene la posibilidad de ver cómo se manifiesta, cómo se aplican estos modelos, que incluso por estar basados muchas cosas en cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, necesitan no solo ser traducidas, sino ser transmitidas. O sea, necesitamos hacer una transmisión de eso, no una traducción, porque como bien dicen los italianos, traduttore traditore, ¿sí? El traductor siempre es un traidor, y en el hecho de la traducción siempre hay una traición al mensaje original. Ahora, si en cambio es alguien que se ha embebido en eso y luego lo está transmitiendo en su propia lengua, es una cosa completamente diferente. Hay todo un proceso de digestión que me ha permitido encontrar de qué manera yo puedo transmitir estas mismas ideas, de qué manera yo puedo comunicar estas aptitudes, de qué manera yo puedo entrenar estas habilidades utilizando recursos que son de mi propia lengua y no importando recursos de otra. Y eso es todo un proceso de años hasta llegar a esa posibilidad de estar transmitiendo la esencia de algo sin traicionarlo en la traducción. Sí, sí, sí. Desde la raíz más auténtica, y luego además más allá del congreso poder cada uno que haya asistido poder expandirlo en sus propios entornos, ¿no? Y que esto cada vez crezca más y más, y difundir este mensaje de asociación en lugar de disociación que estabas comentando antes. Otra de las cosas interesantes que tiene el congreso es que no solo hay plenarios y ponencias o masterclasses al estilo de un congreso tradicional, sino que está esto que llamamos conversaciones generativas, que utilizando un poco de tecnología de open space,
Alguien viene, simplemente abre el espacio y mantiene una conversación activa. Y muchas de esas conversaciones generativas se han convertido en grupos que siguen trabajando, grupos de estudio, grupos de acción, grupos de trabajo social, grupos de trabajo en lo racial, que se han seguido reuniendo y han seguido trabajando durante todo el año y seguirán trabajando cuando ya estemos en un nuevo Congreso 2021, ¿no? Así que esperamos que este año sea otra vez el sembrado de semillas que sigan expandiéndose a lo largo del tiempo. Sí. Vuelvo a recordar que es del 15 al 18 de abril, Congreso Internacional Virtual Multilingüe de la IAGC. Hay tantísimo que va a pasar que es... Lo bueno es que por diferencia horaria, muchas cosas se podrán volver a ver, habrá replays y la verdad es que es un movimiento muy activo, ¿no? O sea, siempre se vuelven a repetir los vídeos y tal. Todo quedará, todas las ponencias, las masterclasses, incluso las conversaciones generativas van a ser grabadas y quedarán en la biblioteca del Congreso y podremos seguir disfrutándolas por mucho, mucho tiempo. Yo el año pasado estuve, este año repetiré y realmente lo recomiendo y por eso voy a colgar en las notas del podcast el acceso para que quien quiera registrarse que lo podrá hacer directamente pinchando el link que veremos en las notas del podcast. Hoy estamos recopilando un montón de información súper valiosa y hemos mencionado muchas cosas concretas durante la charla, pero si alguno de nuestros oyentes ahora mismo nos preguntara, vale, todo esto suena muy bien, volver a sentir, el asociarnos de nuevo con el cuerpo, ¿por dónde empiezo? ¿Qué puedo hacer yo ahora mismo, un primer paso para empezar a vivir de una manera más amable conmigo, con mi entorno? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos, como ya que sonaron las campanas, como escuchar un llamado, como si algo desde el interior me llamara, como si alguien me estuviera diciendo, regresa a casa. Y gran parte de lo que nos mantiene todo el tiempo hiperactivos en la cabeza es la tensión muscular. Y yo creo que hay dos claves que nos traen de regreso al presente y que son la relajación y la respiración. Y no hablo de una relajación de echarme a mirar el televisor, sino de la relajación de un artista marcial, de la relajación de un músico, ¿sí? De la relajación de un pintor o de un calígrafo que mueve, ¿sí?, su pincel o su pluma en la mano. Y desde esa relajación invitarnos a simplemente soltar, relajar, sentir nuestros apoyos y recordar que la tierra está allí siempre para sostenernos. Que cada mañana cuando nos despertamos y sacamos los pies de la cama sabemos que allí la tierra está para sostenernos. Y poder entregarme con confianza como un niño, como una niña, a eso que me sostiene. Y desde allí, desde la sensación de que algo me sostiene, casi como un eco, empezar a escuchar mi respiración. Y poder cambiar, pensar por respirar. Y observarme respirar como quien observa a otra persona que respira, como quien observa a un niño que duerme, como quien observa a su mascota tan querida que se ha echado al sol y duerme plácidamente una siesta. Vemos cómo el abdomen se dilata y se contrae. Y nos observamos respirar como quien observa el movimiento de las olas del mar. Y nos sentimos cabalgando sobre las olas de nuestra propia respiración. Y a veces al respirar podemos notar cómo el aire que vamos inhalando se siente fresco. El aire que exhalamos se percibe tibio. Y puedo anclar mi atención simplemente en esa diferencia de temperatura. Cómo voy inhalando aire fresco. Cómo voy exhalando aire tibio. Y a veces cuando estoy en este juego de prestarle atención a esta diferencia de temperatura,
Puedo incluso imaginar que el aire fresco que inhalo va ascendiendo por mi columna vertebral como si fuese un canal, y que el aire tibio que exhalo desciende y desciende. Y en su ascender el aire fresco puede atravesar mi coronilla como si fuese al encuentro del cielo. Y al exhalar ese aire tibio que desciende, puede atravesar el coxis, la planta de los pies, ir al encuentro del centro de la tierra. Los maestros taoístas decían que cada vez que una mujer, cada vez que un hombre respira, el cielo y la tierra están conversando a lo largo del canal central de su columna vertebral. Y en esta alineación puedo empezar a encontrar el camino de regreso y sentir cómo la tierra con su gravedad puede también atraer a mi conciencia, ¿sí? Invitarla a descender de la cabeza, donde está la mayor parte del tiempo para la mayoría de nosotros, ir al encuentro de alguno de nuestros centros en el cuerpo. Y cuando vamos a encontrar nuestro centro, a veces es el corazón, a veces es el plexo solar, a veces es el vientre, el dantien o el jara. Y tal vez podemos llevar nuestras manos allí, con nuestras manos nuestra conciencia, nuestro aire, y percibir nuestro centro más como un espacio vacío, como un canal. Y sentir que el río de la vida, como decíamos hace un rato, fluye incesantemente y en su fluir está pasando a través de nuestro centro. Y poder saber que este lugar es casa, que cuando todo afuera parece ir muy rápido, es bueno saber que todos tenemos dentro nuestro un lugar donde retirarnos a descansar, a estar con nosotros, a recuperar energías. Y saber que es un punto infinitamente tierno y absolutamente indestructible al mismo tiempo. ¿Y cómo sería diferente si puedo iniciar mis acciones de cada día desde allí? Si puedo ir al encuentro de los otros desde allí, desde una presencia sentida en mi propio cuerpo. Y lo interesante es que una vez que estamos allí, podemos regresar cuantas veces queramos, porque ya conocemos el camino de acceso. Y es otra vez nuestra respiración la que nos puede invitar a regresar amorosamente a una conciencia un poco más externa. Eso. Gracias, gracias, gracias. Mejor ejemplo nos has llevado de viaje de vuelta a casa. Gracias por la posibilidad. Sí. También en las notas del podcast, noto la voz, la tengo en otro sitio ahora, en las notas del podcast pondré tus contactos también para quien quiera continuar aprendiendo a viajar de nuevo a casa. A viajar no hay que irse a ningún lado, es viajar de vuelta, ¿no? Un viaje hacia adentro, ¿no? Sí, quien quiera hacerlo contigo, pondré tus contactos para que la gente pueda conectar contigo directamente y experimentar esto, que si habéis seguido todo el proceso durante este podcast, este regalo maravilloso, gracias Daniel, pues tendréis ahí las formas de contacto. Vamos a ir cerrando. Yo no sé si con esto te apetece cerrar o abrimos el espacio para contarnos algo o transmitirnos algo, lo que tú quieras, para cerrar esta charla tan bonita y tan hermosa de hoy. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Alex, por la invitación y por la posibilidad de llegar a una audiencia mayor. Yo creo que algo que para mí estuvo claro con la crisis de la pandemia
es que realmente estaba la posibilidad de llegar a más personas. Y por eso bendigo esa posibilidad y bendigo el que mi trabajo pueda hacerse de esta manera y que podamos así, inesperadamente, estar llegando a audiencias que están del otro lado del océano. Y solo eso, expresarte mi gratitud por haber creado este espacio y tal vez despedirte con un poco de música, si mi garganta hoy me acompaña. ¿Sí? Esto es un goni, una arpa africana de la zona de Mali, Burkina Faso, Costa de Marfil. Vamos a colocar el sonido original, que debería haberlo hecho antes con las campanas. Muchas gracias. Gracias a ti. Qué maravilla. Muchísimas gracias por este rato tan especial. Qué momento más bonito, de verdad. Nos vemos en el Congreso de la IAGC. Así será. Hasta muy pronto. Hasta pronto. Muchas gracias a todos por estar ahí y si este podcast de alguna manera ha añadido valor a tu día, sería genial que pinches el link de Apple Podcasts que encontrarás aquí abajo en las notas del episodio de hoy y una vez ahí te suscribas, puntúes el podcast y dejes alguna pequeña reseña. Esto me ayuda a seguir pudiendo cargar más contenido y así poder llegar a más personas como tú y como yo, creando comunidad y aprendiendo a evolucionar juntos. Para poder seguir creando, para poder seguir ayudando, suscríbete y comparte. Gracias y mucho amor. Ya que estamos aquí, aprovecho para contaros que ya están disponibles las camisetas conscientes de Existo, con el mensaje «Hay señales por todas partes». Y es que las hay, y qué bien está recordarlo, volver a nosotros y reconectar con todo nuestro potencial y creatividad, que nunca se fue a ninguna parte, siempre ha estado ahí, en nuestro interior, en el de cada uno de nosotros y de nosotras, aunque a veces se nos olvide. Los materiales empleados para la fabricación e impresión de esta camiseta consciente son producidos de manera que cause un impacto mínimo sobre humanos, animales y medio ambiente. El algodón es 100% orgánico, procedente de India, con certificaciones GOTS, Global Organic Textile Standard, GRS, Global Recycle Standard, PETA Approved Vegan o Ecotex, Organic Content Standard, y la tinta es libre de PCV y ftalatos. La producción de esta camiseta consciente se lleva a cabo en Bélgica. Ser sostenible también es un trabajo de reprogramación mental y admito que yo estoy aprendiendo cada día sobre la mejor manera de actuar en mi vida para no herir más al planeta, animales y a otros humanos. Ese es mi compromiso como ser humano en este querido planeta Tierra. 1 euro de cada camiseta va destinada a la Fundación Vicente Ferrer en India. Bajo el lema de Vicente Ferrer, creo en las personas y en el poder de la acción, la Fundación cumple con la lucha por la dignidad, el cambio y la igualdad en la India rural. Con esta camiseta consciente, tanto yo en Existo como mis compañeras de On Stage Merchandising, sentimos que con nuestra aportación cerramos un círculo, ya que el material de esta camiseta es de algodón 100% orgánico procedente de India.
Puedes adquirir tu camiseta en el link que encontrarás en las notas del podcast o tecleando onstage.es, onstage.es.